¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más nos reunimos los hijos del trueno, un poquito menos perfectos que la vez pasada, todavía lidiando con algunas situaciones, pero queriendo compartir con ustedes una vez más un poquito de la escritura. ¿Cómo están, Albert, Isaac, Edson? ¿Qué tal? Hola, chicos. Saludos. Este día, en este programa, queremos hablarles del tiempo del fin y el clamor de medianoche. Ahorita lo vamos a ver en el diagrama para que veamos cómo hemos ido avanzando a través de todos estos programas. Antes de comenzar, Albert, ¿nos podrías dirigir en oración? Vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias por un sábado más. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de abrir tu palabra y de predicar tu mensaje. Señor, queremos pedir tu conducción, tu dirección, y que tú nos tomes de la mano en el estudio de esta tarde. Queremos pedirte que también bendigas a cada oidor que está sintonizando este programa. Queremos pedirte por ellos, por su familia, y que sea este programa de bendición para todos ellos. Te pedimos esto y lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a hablarles un poquito antes de entrar al tema de la línea del tiempo. Hemos ya hablado acerca de las profecías más largas, hemos hablado de las iglesias, y de hecho, si se fijan en la línea del tiempo, hubo un tema en la enumeración que tenemos que nos saltamos porque pasamos de la iglesia de Filadelfia a la iglesia de la Odisea. Y en el tema de Filadelfia tocamos todo el trasfondo de las 7 iglesias, o bueno, 6, la última la tocamos de manera especial, la de la Odisea. Y si se fijan, nos saltamos el número 4, que es el tiempo del fin. El tiempo del fin, acorde a lo que nosotros hemos estudiado, que a continuación les vamos a presentar, comenzó en 1798. Es un argumento muy breve y con el cual vamos a introducir el clamor de medianoche, que es un evento que consideramos importante dentro de la historia, pues, de alguna manera temprana de la iglesia adventista o del protestantismo, ¿no? Del pueblo de Dios. Este es el tema que traemos para esta tarde, para este día, ya bastante avanzados en la línea del tiempo. Antes solo veíamos un cuadrito azul, ahorita ya vamos viendo bastantes más, ya va dibujándose un panorama más completo y nos vamos acercando sobre todo a la actualidad, ¿no? Antes hablábamos de temas de Grecia, de Roma, de hace cientos de años, y ahora estamos apenas a menos de 200 años atrás en la historia. Ahora sí, vamos a comenzar. Y la primera pregunta que yo haría es un poquito en la línea de tiempo, pareciera ser arbitrario, ¿no? Justo cuando termina la profecía, nosotros marcamos ahí el inicio del tiempo del fin. ¿Por qué hablamos, Albert, de que el tiempo del fin inicie específicamente ese año cuando esa profecía termina? Y fíjate, gracias, Leo. Es una pregunta muy interesante y también quiero recalcar que si tú le preguntas a un adventista ¿cuándo inicia el tiempo del fin? Yo creo que la gran mayoría va a contestar que en 1844. Y yo creo que es por una falta de estudio de la Biblia, porque ningún pastor te va a contestar esto, o sea que es 1844. De hecho, en la Biblia se nos enseña que el tiempo del fin inicia en 1798 y vamos a ver dónde viene en la Biblia esto. Si me ayudan, vamos a abrir la Biblia, vamos al libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel en el capítulo 12. El capítulo 12 de Daniel, vamos a leer el versículo 4. Y recapitulando un poquito antes de leer el versículo, nuestro primer programa tocó acerca de los 1260 días. Los 1260 días terminaban justo cuando Napoleón y el general Berthier le dan la herida de muerte al cuerno pequeño que era el papado, y con esto le ponen fin a un dominio de 1260 años del papado. ¿Y qué es lo que hace este evento? Bueno, hace posible que cada uno pueda abrir su Biblia, empezar a estudiarla, a empezar a volver a tener con ellos lo que es el conocimiento de la palabra de Dios y poder tener una relación más íntima con el Señor. Y uno de los puntos importantes en Daniel es Fíjense que el libro de Daniel se considera un libro profético cerrado. Y lo encontramos en el versículo 4, cuando le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Fíjense, este es un punto importante y lo tenemos que recalcar. El entendimiento de las profecías de Daniel no podían ser comprendidas sino hasta después del tiempo del fin. ¿Por qué no podían ser comprendidas? Porque estaban cerradas. Las palabras de este libro estaban cerradas y selladas. ¿Y quién las selló? No, nada menos que nuestro Dios. Estas palabras están cerradas y selladas por nuestro Dios. Y dice, ¿hasta cuándo van a estar cerradas? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y el conocimiento que aquí está marcando que se va a aumentar es cuando se le da la herida de muerte. Recordemos que cuando el papado tenía dominio, el dominio del papado hacía que nadie pudiera escudriñar las escrituras, nadie podía tener conocimiento de ellas. Pero cuando se le da la herida de muerte, es cuando se empieza a tener que la ciencia se aumente. La ciencia significa conocimiento, y es el conocimiento de la palabra del Señor. Dice el versículo 5, y yo miré, y he aquí otros dos que estaban de pie, y uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, esto es a Jesús, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Vuelve a preguntar acerca de esto, está en relación a que el libro está cerrado y fíjense lo que le contesta en el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó la diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, este versículo, específicamente el versículo 7, nos da el fin o cuándo empieza el tiempo del fin. En las palabras de Daniel, y el libro estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin, y le pregunta a un varón a otro varón, ¿cuándo va a ser el fin de todo esto? Y le dice, tiempos y medio tiempo. Y si nos retornamos a nuestro primer programa en la profecía de los 1260 días, ahí lo explicamos muy bien. Entendemos que esta profecía termina en 1798 y esto es hasta el punto en el que el libro iba a permanecer cerrado y sellado. Ahorita que estabas mencionando esto, me fui también, no sé si tenga relación, pero Mateo 24, los apóstoles le hacen la misma pregunta. Bueno, la más o menos la misma pregunta que hace Daniel, de cuándo será el fin de estas maravillas. Y en Mateo 24 los apóstoles dicen eso, y cuando tú dijiste que el libro era cerrado, sin embargo Jesús en el versículo 15, no sé si es porque era Jesús, pero él sí habla de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Sí, es que nada está sellado para Jesús. Jesús es el autor de todo. A pesar de que cuando era hombre no creo que tuviera todo el conocimiento que como Dios, porque él no usó su poder divino, pero yo creo que el Señor Jesús tenía muchas cosas que decirnos, y hasta le dijo a Pedro, tengo muchas cosas que decirte, pero tú no las puedes entender aún. Y yo creo que todos nosotros antes de 1798 no podíamos entender estas cosas. Ok, entonces estamos hablando de que en realidad es un tema de que Daniel se cerró y se abre hasta ese momento. Pero entonces, ¿quién abre este libro y por qué específicamente en ese momento? Bueno, ahí... Y fíjate, antes de que pases a la pregunta, y perdóname, Chuck, yo creo que ibas a... Adelante, Albert, adelante. Pero ahorita que estabas tocando el tema de Mateo 24, ahí también les da unos puntos para el tiempo del fin, que dice guerras y rumores de guerras, etcétera, pero también da unas señales aquí en la tierra y en el cielo, que el sol se iba a oscurecer, que iba a haber una caída de estrellas, etcétera, y terremotos, y nosotros entendemos que esto ocurrió en el tiempo del fin, y tenemos el terremoto de Lisboa el 1 de noviembre de 1755, también en 1780, con el día oscuro, el 19 de mayo, se oscureció el sol, y la gran caída o lluvia de estrellas el 13 de noviembre de 1833. Y todo esto nos estaba dando el pie a la entrada del tiempo del fin.
Entiendo, sí, son señales que sí aprendemos relevantes cuando estábamos en los clubes. Ahora sí, Isaac, creo que ibas a comentar lo de quién abre el libro y por Bueno, qué. fíjate, lo que Albert estaba comentando acerca de Daniel es el contexto profético por el cual, cómo se llega al tiempo del fin en ese contexto profético. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis se menciona un libro que está sellado, que nadie podía abrir, que nadie podía mirar, ni tocar, ni desatar sus sellos. Incluso el apóstol Juan, cuando está hablando acerca de este libro, dice el apóstol Juan, yo lloré mucho porque no había nadie, no se había encontrado nadie que fuese digno de abrir y desatar los sellos de este libro. Pero bueno, vamos ahí les voy a pedir que me ayuden a buscar Apocalipsis capítulo 5 y vamos a dar lectura de el 1 al 5. Y nada más en contexto, esto es lo que está sucediendo en el cielo con respecto a este tema que estamos tratando. Apocalipsis 5, 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y en el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. En este momento, si siguen leyendo en Apocalipsis capítulo 5, se van a dar cuenta que el Señor Jesús se acerca al Padre, toma el libro, es el Señor Jesús, es la raíz de David, el único, debido a que Él vino como uno de nosotros, se sacrificó por nosotros y todo lo que ha hecho, es el único que fue hallado digno de poder tomar este libro, de abrirlo, pues prácticamente de que el entendimiento de este libro pudiese llegar a nosotros. Este libro es el libro de Daniel, es el único libro en la Biblia que se describe como cerrado, como sellado, y ahora se está mencionando aquí en Apocalipsis capítulo 5. Entonces, mientras en la tierra están sucediendo cosas como es la profecía de los 1260 días, la supremacía papal y todo el sufrimiento del pueblo santo, en el cielo, cuando se acabe esta profecía, es cuando el Señor Jesús viene, toma el libro de la mano del Padre y ahora Él sí, ya teniéndolo, puede abrirlo, puede desatar los sellos y puede abrirlo. Y es entonces que el entendimiento, la ciencia o el conocimiento, lo que mencionaba Albert, ahora está disponible para nosotros, porque el libro ya no está cerrado. Pero entonces, pues eso simplemente sabemos que fue abierto, porque, o sea, ¿cómo nosotros sabemos? Ahí tal vez Edson nos puede ayudar, porque creo que él estudió esa parte en Apocalipsis también, que el libro fue abierto, porque en realidad simplemente en el 5 dice que ya ocurrió, pero creo yo que debería de haber un suceso que nos diga que sí fue abierto, ¿no? Que algo que haya un hito histórico, ¿no? Sí, si ya lo pones en la historia, bueno, lo que dice Apocalipsis 18 es que cuando se abriera ese libro, como que se refiere a que cuando el abrirse el libro se refería a que iban a entender las profecías que vienen en la Biblia, ¿no? Hasta esa época como que la gente leía el Apocalipsis, leía el libro de Apocalipsis y no entendía, leía el libro de Daniel y no entendían lo que significaba, como que no había una relación, no ligaban qué significaba cada cosa. Al momento que dice que el libro se iba a abrir, era como que se refiere a eso, como que ya iban a entender qué significaba, iban a unir los pasajes, iban a comprender mejor qué significaba. Y un evento histórico si te fijas ahí, dice que cuando abrían ese libro iba a ser algo dulce, ¿no? O sea, como que lo iban a probar, lo iban a tragar, iba a ser algo dulce, porque obviamente cuando tú estás con alguna duda, alguna preocupación y de repente lo entiendes, pues se te hace así como que, qué padre, ¿no? Qué rico, qué dulce, lo comprendí. Pero también decía que iba a ser algo amargo en el vientre. O sea, en el paladar iba a ser algo dulce, pero iba a amargar el vientre. Y algo histórico que pasó fue aproximadamente por ahí en 1843, 1844, nosotros le llamamos el Gran Chasco, que fue cuando
se alcanzó a comprender hasta cierto punto la relación de Daniel con Apocalipsis, juntaron algunas profecías, y a lo mejor ahí lo que fue lamentable fue que pusieron una fecha, ¿no? Que llegó a eso de 1843-1844. Y ya después vamos a estudiar, me imagino que la fecha está bien, el problema era lo que sucedió. Ellos comprendieron dentro de su entendimiento que era la venida de Cristo. Y al no venir, obviamente, fue un gran chasco y fue lo amargo en el vientre, ¿no? Y ahí fue donde se cumple esa profecía. Ok, entonces hasta ahorita en realidad sabemos que 1798 marca el inicio del tiempo del fin, porque Daniel se selló, es el único libro sellado. Digamos, también Isaías era profético, pero pues eso sí lo entendíamos. Uh-huh. Y acorde a lo que vimos en Daniel 12, sabemos que entonces el tiempo del fin comienza cuando comenzamos a poder comprender las escrituras, ¿no? Específicamente esta parte de la profecía que antes no entendíamos. Uh-huh. Ahorita lo que tú estabas comentando de que era algo dulce pero fue amargo, me suena a otras expresiones que vemos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de dos filos que llega hasta los tuétanos. O sea, no puedo entender cómo la palabra de Dios, siendo que es una bendición, puede tornarse, en algo tan triste o en algo tan doloroso como lo que describe ese pasaje. ¿Qué es eso, entonces? Que fue amargo, pero dulce a la vez. O sea, ¿cómo es posible que de las escrituras encontremos algo muy bueno, pero que no nos haga tan felices? Sí, mira, Leo, contestando la pregunta y retomando un poquito lo que decía Edson. Edson estaba hablando acerca del momento en que Guillermo Miller estaba predicando. Y Guillermo Miller, cuando empieza a predicar, y algo importante que hay que recalcar es que, otra vez, antes de 1798, nadie podía entender bien la profecía de Daniel, porque era una profecía que estaba cerrada y sellada. Como bien nos dijo Isaac, el que abre el libro es Cristo Jesús. Viene en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 10 se nos presenta el evento del entendimiento del libro de Daniel. Estos dos libros están interconectados. Y Guillermo Miller pudo haber sido otra persona, pero en este caso Dios le dio el entendimiento a Guillermo Miller para que empezara a ver la profecía de Daniel, y empieza él a checar esta profecía de Daniel y se topa con Daniel 8 y dice hasta 2300 tardes y luego el santuario será purificado. Y él no alcanzó a entender del todo la profecía. Tuvo el concepto de la profecía y el concepto de los tiempos, lo tuvo bien. Entendió que las 70 semanas indicaban el inicio de esta, que habían sido tomadas de la profecía más larga y que iniciaba el periodo más largo profético. Iniciaban en el 457, y llegaban hasta 1844, pero el suceso que iba a ocurrir en 1844 lo entendió mal. Él entendió, cuando leyó el santuario será purificado, entendió y dijo, no puede haber algo malo en el cielo. Entonces, si algo tiene que ser purificado, sin duda es la tierra. Entonces él entendió, Cristo va a venir por segunda vez al finalizar esta profecía. Y de ahí partió su entendimiento y el estudio de esta profecía. Y él empezó a compartirla y todos empezaron a recibirla abiertamente. Y esto es importante porque no, de hecho, creo que Guillermo Miller era bautista, si mal no recuerdo. Y forman un grupo interdenominacional. Muchas iglesias empiezan a recibir el mensaje del advenimiento de Cristo en 1844. Al principio era en 1843, pero después lo prolongan a 1844. Y lo empiezan a recibir y muchos vendieron todas sus propiedades. Cristo ya viene, hay que prolongar, hacer provisión para que más gente pueda alcanzar este mensaje de salvación. Y eso fue lo que hicieron, vendieron todo y llegó un punto. Llegó el 21 de octubre de 1844
estaban esperando la medianoche, que Cristo viniera, y oh sorpresa, Cristo no vino. Cristo no vino y esto fue algo tan amargo, a diferencia del momento de predicación que casi todos en Estados Unidos se habían convencido, y no nada más en Estados Unidos, también el clamor de medianoche también se vio en Europa y se vio en otras partes del mundo. Pero oh sorpresa, habían entendido mal el suceso y Cristo no vino y esto les trajo un mal sabor de boca, y es por eso que la Biblia en Apocalipsis 10 nos dice que iba a ser dulce en la boca, pero iba a amargar el vientre. Y dice entonces el versículo 10 en Apocalipsis 10:10, entonces tomé el libro de la mano del ángel, lo comí y era dulce en la boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó el vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y este es un punto importante. Guillermo Miller ya no figuró en la historia del cristianismo. Él estaba un poco deprimido y estaba confuso. Él intentó y sus seguidores intentaron poner otras fechas por ahí, pero sin ninguna ser acertada. Y hasta que puede decirse que Guillermo Miller murió no entendiendo bien qué estaba pasando. Pero lo que nos dice la Biblia, que este grupo dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y la iglesia que sale de este movimiento es la iglesia adventista del séptimo día, y es la que nosotros vemos proféticamente cumplida aquí en el pasaje de Apocalipsis 10:11, y en las que se nos encomienda que profeticemos otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Correcto, entonces de ahí, de este libro sellado, curiosamente, así como lo hemos venido hilando, venía profetizado el movimiento adventista entonces, ¿no? Es correcto. Esto del clamor de medianoche, que dijimos que iba a ser el tema de hoy, es de lo que estás hablando, de lo que está hablando Albert, Isaac, porque también hay un evento muy peculiar que aprendemos que ocurre el 22 de octubre, que es el Gran Chasco. O sea, es lo mismo. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, la clase de compañero, ¿no? En la clase de compañero, si no me equivoco, si es compañero, que el tema ahí de la parte de historia denominacional, cada clase tiene ahí como que su tema, y el tema de compañero dice el clamor de medianoche, y nos hablan básicamente el 22 de octubre de 1844 y del Gran Chasco. Y fíjate que sí, o sea, es muy fácil como confundir el Gran Chasco y el clamor de medianoche. ¿Por qué? Porque cuando nos los enseñan, tú bien lo has dicho, o sea, cuando hablan del clamor de medianoche, nos enseñan el Gran Chasco, ¿no? El 22 de octubre de 1844, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría como que tratar de diferenciarlo. Ahorita vamos a sacar algún texto bíblico, sin embargo, lo voy a tratar de explicar primero de esta manera. Cuando estamos viendo ahorita Apocalipsis capítulo 10, que lo estaba tocando tanto Edson como lo tocó también Albert, esto se dividía en dos partes. Una, cuando el apóstol Juan toma el libro y lo come, la primera parte es que le sabe dulce, en la boca le es dulce, en el vientre le es amargo, pero bueno, la parte dulce es justamente esto, la parte del clamor de medianoche, cuando están diciendo el esposo viene. Y para esto me gustaría que fuésemos a la Biblia. En Mateo capítulo 25, los versículos del 5 al 7, es en donde se narra la parábola de las 10 vírgenes, en donde había 10 vírgenes y ellas habían llevado sus lámparas. ¿Por qué? Porque estaban esperando al novio. Estaban, en este caso, en esta parábola, es el pueblo esperando al Señor Jesucristo. Pero en el versículo 5 empieza diciendo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Y fíjate cuál es el clamor, cuál es el grito, o sea, cuál es el entusiasmo. Aquí viene el esposo.
las vírgenes habían salido y estaban esperando al esposo en el camino. O sea, lo que ellas querían, lo que ellas anhelaban era que el esposo viniera, que el esposo llegara. Entonces, el problema es que el esposo se tardó. Pero hubo un momento en la medianoche cuando se escucha un clamor, que es justamente aquí cuando William Miller empieza a hablar acerca de la profecía de los 2300 días y cómo culminaba en 1844, que todos empiezan a pensar que en 1844 Cristo venía. Todo el proceso de predicación y de explicación de esta profecía es lo que se le conoce como el clamor de medianoche. Es cuando dicen, viene el esposo, Cristo viene. Y esto es lo que a todo les sabía dulce en la boca. ¿Por qué? Porque lo que todo cristiano espera y desea es que el Señor Jesucristo regrese. Entonces, esta etapa es el clamor de medianoche, cuando se está predicando, cuando se está hablando. Pero hubo un detalle. Cuando estas personas, William Miller y todos los que con él estaban, empiezan a dar fechas, la primera fecha que dieron fue en 1843, no fue en 1844. Se dieron cuenta que no estaban tomando el año cero, por ahí llegaron ya a la conclusión. La primera conclusión fue que el Señor Jesucristo, porque así interpretaban ellos esa profecía, que el Señor Jesucristo venía en la primavera de 1844. Sin embargo, se dan cuenta que los cálculos estaban mal, que no es en este momento, sino es hasta el otoño de 1844 cuando se iba a cumplir esta profecía. Ahora, el detalle más que nada es que debido a que el decreto de Artajerjes fue dado en otoño, fue debido a esto, a que esta profecía iba a alcanzar su cumplimiento hasta el 21 de octubre de 1844. Cuando se hacen los cálculos, se llega a esta fecha. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, que si esto era el clamor de medianoche, sí, sí lo es el clamor de medianoche y es el grito, es el júbilo de decir, viene el esposo. Como bien estábamos diciendo hace un momento, llegó la fecha, llegó octubre de 1844, el Señor Jesucristo no volvió porque evidentemente no era el cumplimiento de esta profecía, y fue cuando ocurrió ahora sí el gran chasco. Ok, creo que aquí ya vamos hablando un poquito más acerca de otro personaje que mencionó Edson en el principio, me parece, Albert ya mencionó, tú ya mencionaste, y ya comienza a hacer sentido, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que están hablando de un grupo de más personas, sin embargo nosotros mayormente nos concentramos en una sola persona, cuando hablamos de este movimiento. ¿Por qué siempre hablamos de este Guillermo Miller, Edson? Es más, incluso yo pensaría ahorita, mientras Isaac estaba hablando, cuando igual Albert mencionó que puso fechas, siento que es como, no quiero decir alguna denominación en específico, pero pues sabemos que hay líderes religiosos que te prometen una vida feliz, que te sanan y que así, y al final de cuentas no te están vendiendo algo correcto, ¿no? Digámoslo así. Siento que hasta cierto punto Guillermo Miller fue así y nosotros lo tenemos en alta estima dentro de la iglesia. ¿Por qué? Sí, de hecho, hasta a ese movimiento se le llama el movimiento millerita. Lo que pasa es que él fue el que prácticamente el que inició con este mensaje, ¿no? Con esta noticia. Él era un agricultor, al inicio como que no creía él mucho en la Biblia, pero conforme, como que hubo una época en que él empezó a leer la Biblia y empezó a interpretar la Biblia y empezó a unir esos pasajes, o sea, empezó a leer y vio que tenían relación y empezó ahora sí que a comprender las profecías. Y a eso se refiere a lo que hemos estado hablando, que se abrió ese libro, ¿no? Se pudo entender ese libro y él fue como que fue relacionando y comprendiendo y pues sacó el mensaje en sí completo, que Cristo venía. Por eso nosotros, los adventistas del séptimo día, que quede claro que en esa época no existía la iglesia adventista del séptimo día, eran muchas iglesias cristianas, los metodistas, bautistas, mormones, en fin. Y estaba Miller, no me acuerdo ahorita a qué iglesia pertenecía,
pero él empezó a hacer ese estudio, entonces él llegó a esa conclusión de que, Cristo va a venir, y empezó al principio él dice que no quería ni predicarlo, no quería platicar sobre eso, ¿no? Pero fue tanta la insistencia de algunos familiares que lo habían escuchado, de lo que él más o menos había aprendido, que lo empezaron a invitar a las iglesias, es que ven a hablarnos de lo que tú sabes, ven a hablarnos de la luz que tú tienes, ¿no? Entonces él fue a predicar y ahí fue como que empezó a darse cuenta que la gente estaba deseosa de escuchar ese mensaje. Y fue a empezarlo a escuchar y se llenaban las iglesias para escucharlo. Empezó a viajar a otras ciudades a predicar. Entonces ahí fue como empezó todo ese movimiento. Y también nos comenta así de lo que hemos leído, sobre todo de la hermana White, al rato van a hablar de ella, yo creo. Dice que él en esa época, en 1830, 40, él se dio cuenta que las iglesias estaban muy relajadas, que habían desviado su afecto de Dios, de Jesús, para ponerlo en el mundo. O sea, se estaban mundanalizando, ¿no? Cosa que nosotros en la actualidad vemos también, que ese es un gran problema de las iglesias cristianas, que se empiezan a mundanalizar. Se preocupan por los honores mundanos en vez de por el honor que proviene de lo alto. Codiciaban riquezas terrenales. O sea, todos esos problemas a lo largo de la historia que se manifiestan en las diferentes iglesias, pues ahí él también como que notó todo eso. Y ese mensaje hasta cierto punto ayudó para que como que despertara a la gente, despertaran a los cristianos y voltearan hacia Jesús, hacia su venida, hacia Cristo. Y llegó a ser tan fuerte ese mensaje que había gente que estaba tan convencido de ese mensaje que empezó a despojarse de sus cosas. Vendían sus casas, sus ranchos, dejaban sus negocios y todo ese dinero que recaudaban lo invertían en imprenta, en poder expandir ese mensaje, ¿no? En poder llevar ese mensaje a más gente, porque estaban 100% convencidos de que Cristo venía en esa fecha. Si Jesús no vino en octubre de 1844, nosotros ya estudiamos ahí en la parte de los 2300 días lo que implicaba la parte de que iba a ser el santuario purificado, pero pues no explicamos qué era eso del santuario purificado, ¿no? Entonces, ¿qué realmente pasó? ¿Sí ocurrió algo o todavía no vemos que es por ser humanos, o tal vez lo veremos en el cielo y descubriremos, esto fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? Bueno, es una muy buena pregunta. Y como bien lo mencionas, lo que no ocurrió es que Cristo no vino. Fíjense que a diferencia de algunas otras denominaciones que ponen fechas y han puesto fechas más cercanas, como 1914. Y cuando Cristo no vino en 1914, dicen, no vino presencial, pero sí vino, y los únicos que tenían los ojos de la fe pudieron verlo. Bueno, esto para mí es como una excusa. Podemos determinar nosotros que el movimiento milerita puso un suceso en 1844, que era la venida de Cristo, y esto no ocurrió. No ocurrió. Bueno, ¿qué sí ocurrió? Ellos no lo sabían todavía, pero nos relata la historia de la iglesia adventista que había un predicador, de hecho era un director espiritual principal en este movimiento, con nombre de Hiram Edson. Y Hiram Edson vivía en Nueva York, en un lugar que se llama Port Gibson. Y después de que Cristo no vino el 22 de octubre de 1844, él se levantó muy de mañana y junto con su grupo de estudio, que eran sus vecinos y sus amigos cercanos, vivían en granjas alejadas, se juntaron en un granero para orar muy de mañana. Y mientras ellos estaban orando, Hiram Edson recibió como que un pensamiento en su mente de que recibirían luz. Y este punto de que recibirían luz lo alegró tanto, lo confortó tanto, que él quiso compartirlo, y quiso compartirlo con los vecinos cercanos que también estaban esperando a Cristo ese día. Y estaba recorriendo un maizal con uno de sus amigos cuando él tiene una visión. Él tiene una visión, y esta visión le mostraba el cielo abierto, a Cristo en el santuario celestial, pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y esto daba inicio a su ministerio sumo sacerdotal en favor de su pueblo. Y en vez de que él saliera del santuario del cielo para venir a purificar al mundo con fuego,
Él en verdad lo que estaba dando inicio era el juicio investigador. El juicio investigador, y este es un punto importante, si nosotros regresamos un poquito a la profecía que vimos de los 2300 tardes y mañanas en Daniel capítulo 8, versículo 14, nos marca que el santuario iba a ser purificado y el santuario se va a purificar con la sangre de Cristo. Vamos a tener más adelante un programa específico acerca de la purificación del santuario y vamos a tocar también el tema del juicio investigador específicamente. Pero contestando directamente la pregunta, ¿qué sucedió? Inició el juicio investigador, la fase de Cristo como sumo sacerdote, limpiando el santuario celestial de nuestros pecados. Este es el suceso que ocurrió. Sí, de hecho, recordando un poquito, digo, ahorita lo presentaste muy brevemente, pero recordando un poquito la línea del tiempo, me parece que hay una parte en la que hablábamos de la purificación, ¿no? Ahí lo que me llama la atención de todo este, pues de esta fecha y lo que hay alrededor es cómo actuó la iglesia en ese momento, la iglesia adventista, qué postura tomó en ese momento, ¿no? Que pues es un evento relevante para las escrituras. Pues sí, Leo, es un evento relevante, o sea, son cumplimientos proféticos, son sucesos que pasaron y como nosotros vemos que todas las profecías se han cumplido históricamente, es decir, con el avanzar del tiempo, sería interesante saber qué estaba haciendo la iglesia en ese momento. Y pues permíteme responder de esta manera, la iglesia adventista del séptimo día no existía en 1844. Como muchos piensan. De hecho, la iglesia adventista viene a existir hasta mayo, el 21 de mayo de 1863. Como bien hemos dicho en algunas participaciones, todos los que aquí se encontraban y estaban predicando acerca de lo que era la venida de Cristo Jesús, no eran adventistas del séptimo día. Ellos esperaban el advenimiento, sí, se podían considerar como adventistas porque esperaban que el Señor Jesucristo volviese, que viniera por segunda ocasión, pero en este caso una iglesia como tal, como la adventista o la adventista del séptimo día, no existía. Todos ellos eran bautistas, metodistas y de diferentes denominaciones. Sin embargo, aquí hay que entender una cosa, lo que ellos estaban descubriendo a su vez lo llevaban a sus iglesias, iban y lo compartían con sus iglesias. No fue sino debido a que todas las verdades que empezaron a descubrir y que fueron a llevar a sus iglesias, que en sus iglesias al tener ya creencias establecidas, credos, que no les permitían salirse para los lados, que los obligaron, les decían, no, aquí no vengas con esas interpretaciones raras, aquí no vengas con todo eso. Y pues en algunos casos hasta los expulsaban de las iglesias. Esto obligó a todas estas personas a reunirse. La iglesia adventista, o más bien estas personas nunca tuvieron como propósito salirse de sus iglesias para formar una nueva iglesia. Esto sucedió debido a que las verdades que ellos iban descubriendo las llevaban a sus iglesias y los dirigentes de las iglesias no las aceptaban, incluso hasta los expulsaban. Esto obligó a que ellos se reunieran y que formasen una nueva iglesia. Como vimos en una participación de Albert en Apocalipsis capítulo 10, era un suceso profético. Se forma una nueva iglesia y en este caso es la iglesia adventista del séptimo día la que sale de ahí. Y no nada más la iglesia, se forman muchas otras iglesias, pero en este caso es la iglesia adventista del séptimo día la que empieza a reconocer todas estas verdades y las logra juntar y sigue en el camino hacia Dios. Oye, entonces podríamos decir que la iglesia adventista en realidad es una iglesia separatista. Pues mira, yo no lo entiendo así y más que nada por esta razón. Por lo general las iglesias que buscan separarse o buscan jalar miembros de otras iglesias y llevárselos, es decir, buscan deshacer iglesias. Lo que estas personas tenían en su mente no era separarse, no era tratar de dividir, no era, sino simple y sencillamente compartir las verdades que ellos estaban descubriendo.
El problema es que las iglesias a las cuales ellos pertenecían no quisieron aceptar las verdades. Incluso, o sea, al momento de expulsarlos, o sea, no es que ellos se quisieran separar y quisieran jalar gente, los corrieron y los obligaron a reunirse ellos en conjunto. Es así como nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No como una iglesia que quería separarse ni decir, no, bueno, es que tú crees en eso, yo no creo, yo tengo otra verdad, mejor me voy y fundo mi iglesia. No, a la Iglesia Adventista se le obliga a formarse cuando los corren de las iglesias a las que ellos pertenecían. Bueno, y aunque no existía una iglesia, entonces sí había personas que eran adventistas, tú lo dijiste, ¿no? Y creo que a lo largo, por ejemplo, Guillermo Miller, no sé si lo consideraríamos adventista o no, o parte de la iglesia adventista, pero no sé qué otros nombres había ahí que sí fueran adventistas en ese momento. Creo que ahí esa parte, no sé si Edson nos podría platicar un poquito más de eso. Sí, como menciona Chuck, obviamente pues no había adventistas del séptimo día, ¿verdad? Porque todavía la iglesia ni se fundaba. Como dicen ahí, se vino fundando como en 1863. Lo que sí hubo en ese movimiento y algunos como que sobrevivieron a ese gran chasco, fueron los que nosotros consideramos los pioneros de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Son muchos nombres, hay unos que vienen pues todos los nombres son en inglés de hecho, pero nuestra iglesia anteriormente acostumbraba a traducirlos, y algunos de los nombres que nosotros consideramos de nuestros pioneros son, por ejemplo, la pareja Jaime y Elena White, que es un grupo, o sea, están casados ellos, son esposo y esposa. Urias Smith, Joseph Bates, Rachel Oakes, J.N. Andrews, en fin, hay muchos que son como que los pioneros de nuestra iglesia, ¿no? Y ya con el paso del tiempo, ellos empezaron a adquirir otros, ¿cómo se le podría decir? Pues otras creencias, ¿no? Como lo del sábado, la luz del sábado y otras cosas que empezaron a ir juntando y ir metiendo a esta nueva religión, podría decirse, a esta nueva iglesia que iba surgiendo. Y algo curioso así, por ejemplo, Guillermo Miller, que fue el que inició este movimiento millerita, él no alcanzó a abrazar, por ejemplo, la creencia del sábado, no fue en su tiempo. Pero eso es como que un dato así aparte, ¿no? Que quede claro que en ese entonces, pues no había la iglesia adventista del séptimo día, pero sí hubo varios pioneros que de ahí salieron y se formó la iglesia adventista. Una de las cosas que me llama la atención es que dices que fueron formando sus creencias con el paso del tiempo. Creo que todas las iglesias deberían de tener, o deben de tener, no sé, no he estudiado a todas, ni a más de 5, creo yo, pero deben de tener como un compilado, ¿no? Como sus doctrinas, tal vez. Pero entonces, si la iglesia adventista surgió de esas otras, ¿hay posibilidad de que nosotros hayamos traído cosas de otras iglesias sin que sean el propio credo de la iglesia adventista? Claro, o sea, como te decía, todos estos pioneros venían de otras iglesias, bautistas, metodistas. Por ejemplo, de los bautistas, pues el bautismo, ¿no? Que es por inmersión. Y ahí la iglesia adventista cree en ese bautismo por inmersión. Y así como eso hay muchas cosas que pues iban aportando, como quien dice, se van aportando. Y otras que surgieron, hay unos que se fueron descartando también, y otros que fueron surgiendo ya dentro de la iglesia en sí, ya adventista del séptimo día. Y no nada más de la bautista vino el bautismo. De hecho, también había bautistas del séptimo día o anabaptistas del séptimo día. De ellos también aprendimos el sábado. Y una de las personas que trajo el sábado, la mencionaste, Edson, fue Rachel Oakes o Raquel Oakes, traducido. Esta mujer viene convencida del sábado, convierte al primer ministro adventista, creo que Finch se apellidaba, lo convierte a la creencia del sábado. Después viene José Bates intentando darle un realce a la verdad del sábado. Se une en Nueva York, en donde estaba Ira Metson, era Port Gibson, creo que era el lugar en donde estaba. Va él
a buscarlos, a comparar datos en cuanto al sábado, y termina convirtiendo a Hiram Edson, a O.R.L. Crozier y a otro de apellido Han. Los termina convenciendo a la verdad del sábado. Y yo creo que todas las verdades, el estado de los muertos, todas estas, ninguna era adventista. O sea, todas fueron recopiladas o aceptadas en nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como verdades porque fuimos a la Biblia, o nuestros pioneros fueron a la Biblia e intentaron comprobar si esta era una verdad. Y cuando estudiaron el tema del sábado, se dieron cuenta que era una verdad y la aceptaron y la abrazaron. Al principio la hermana White no estaba convencida de esta verdad. De hecho pensaba que no era así. Viene José Bates también con la hermana White, y ninguno de los dos estaba convencido ni de que la hermana White fuera profetisa, José Bates, por parte de él, y la hermana White no estaba convencida de que el sábado fuera un tema relevante. Y terminaron ambos convenciéndose el uno al otro, porque fueron a la Biblia, estudiaron el tema y comprobaron estas verdades. A mí, digo, la realidad es que ahorita que están tocando estos temas, me vino a la mente, o sea, ¿cómo hubiese sido vivir en aquel momento en el cual pues estaban como que reuniéndose todas esas creencias, viendo cuáles eran las correctas? Y recuerdo mucho en Historia Denominacional que mencionaban una conversación, ¿no? Y que decían, bueno, ¿y qué hay de nuevo? Bueno, ¿qué hay de nuevo? Pues que el sábado es el día del Señor. O sea, eso a mí se me quedó y digo, wow, o sea, qué padre hubiese sido vivir en ese momento. Pero bueno, sí, también quisiera comentar otro detalle. Cuando la iglesia adventista empieza a recopilar todas estas verdades y las empieza a juntar, la iglesia adventista decide no formar un credo como tal, es decir, algo que se escribiese en piedra y que no se pudiese modificar. Lo que se decide es: nuestro credo es única y exclusivamente la Biblia. Si se puede comprobar en base a la Biblia, nosotros lo vamos a aceptar. Y se decide unir todo esto en lo que llamamos las creencias de los adventistas del séptimo día, que al principio eran poquitas, ahorita son 28, pero bueno, y se han ido conforme, desde la primera publicación hasta ahorita se han ido agregando varias. De hecho, no sé, digo, ahorita que lo mencionaste tú en lo que te vino a la mente, a mí también me hiciste un inception de esa idea, ¿no? De que, ¿cómo habrá sido? No, pues me imagino un momento totalmente distinto a lo que justamente estudiamos la semana pasada, ¿no? En el que hablábamos de la iglesia de la Odisea que cree que por ego ya tiene todo. Y creo que esa es la situación actual, totalmente opuesta. O sea, creo que ahorita es muy difícil centrarnos y ver en un grupo que esté totalmente enfocado, porque aunque nosotros tenemos este libro de las 28 creencias, bueno, de hecho no se llama las 28 creencias, se llama creencias, creo que pocas personas saben cuáles son esas 28 y aún mucho menos son las que son capaces de defender 10, 5, no sé. Entonces, es un día, es un momento, creo yo, de sumamente consagración, estudio diario, devoción, cercanía a las escrituras. Creo que eso es lo que definía ese grupo, ¿no? Por eso destacaron, quizás sí para nosotros como parte de la historia, pero yo creo que en especial para el reino de los cielos, ¿no? Amén. Yo quiero agregar un punto. Es importante recalcar que la hermana White nunca introdujo una creencia a la iglesia, ni siquiera ella ideó una creencia, como se nos ataca mucho en las redes sociales, en el internet más específico, que las creencias de la iglesia adventista son porque la hermana White dijo y tuvo visión y introdujo esta idea. No, ni la del sábado, ni la del estado de los muertos. Y también cabe recalcar que sí hay una doctrina netamente adventista, la doctrina del santuario. La doctrina del santuario esta es netamente adventista, y cuando Hiram Edson intentó llevar confort ese 22 de octubre de 1844 a las demás personas y recibe esta visión, él va y la estudia con Crozier y con los allegados y llegan al entendido de la doctrina del santuario celestial y de la purificación del santuario y del juicio investigador. Todo este compilado de doctrinas son netamente adventistas, y la hermana White no tuvo nada que ver en ellos.
Sí, la hermana White tuvo una visión en la que Dios le confirmó que esta doctrina, y le marca específicamente un nombre, O.R.L. Crozier, acerca de la doctrina del santuario, esta doctrina es correcta, pero no fue ella la que lo introdujo, sino vino de parte de Ida Metson, vino de parte de Crozier en su estudio que tuvieron, y se introdujo a la iglesia. La hermana White solamente dice que Dios le confirmó esta verdad. Pues muy bien. Creo que hemos abarcado lo suficiente para poder sostener el tiempo del fin y definir lo que fue el clamor de medianoche, ¿no? No sé si quieran compartir brevemente con qué se quedan de este programa, Edson. Pues, lo que más me gusta, que así que ya me llama la atención, es algo que a veces se confunde, ¿no? Que dicen, no, pues es que los adventistas del séptimo día estuvieron poniendo fecha de la venida de Cristo y ni vino. Entonces, como que es algo que se nos echa mucho, ¿no? Se nos dice mucho. Y es algo que en este estudio vemos que no fue así, o sea, que para esa fecha ni siquiera existían los adventistas del séptimo día, que fue un movimiento diferente, que inició con un hombre que sí estamos seguros, convencidos de que fue iluminado por Dios. Los ángeles estuvieron ahí con él, ayudándole a entender todas estas profecías, pero pues no fue nada que ver con los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Nuestra iglesia se formó, ¿qué te gustó? Unos 20 años después de esto, así que pues nada que ver con eso. Isaac. Pues bueno, a mí me gusta mucho el hecho de cómo hemos estado abordando todos los temas, y digo, también en específico cómo estamos viendo que el tiempo del fin está relacionado a las demás profecías, justamente la primera profecía que tocamos en esta serie de temas, ¿no? Los 1260 días, cómo el clamor de medianoche también está relacionado a la profecía de los 2300 días que también ya tocamos. Entonces, o sea, cómo vamos viendo que todo como que va concordando bíblicamente, pues la verdad me gusta, me agrada mucho. Ahí yo también coincidiría. Albert. Fíjate que a mí lo que me está gustando del ritmo y más que nada de este programa es que vemos un acercamiento. Como bien lo dijiste al inicio, Leo, estábamos tocando allá en la lejana Grecia, incluso antes de Cristo, cómo hemos ido recorriendo en el tiempo, paso tras paso, en los eventos que el Señor había profetizado, y nos estamos acercando. Ya estamos ahora en el siglo XIX, es el siglo XIX, cuando 1800. Es correcto. Y nos estamos acercando un poquito más a los eventos presentes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué va a pasar? Y yo creo que todo el segmento que estamos intentando tocar, todos los temas que estamos intentando tocar, es eventos del fin. Y se está acercando un poquito más y toma más relevancia qué va a pasar en el futuro. Tal vez no tengamos y no vamos a tener fechas, como hay movimientos que intentan poner fecha para la venida de Cristo aún, lo cual es incorrecto. Estamos teniendo eventos más cercanos y podemos estar estudiando cosas que nos van a dar más seguridad para confiar en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si me permiten agregar algo más, nada más sería lo siguiente, sumamente rápido, teniendo en cuenta que toda esta serie de temas es para tratar de explicar los eventos del tiempo del fin, los que estábamos detallando ahí en el diagrama, ¿se acuerdan? Bueno, todo lo que sucede después de 1798 son eventos del tiempo del fin, y eso hay que tenerlo en claro. Todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, todo lo que sucede después de 1798 son eventos del tiempo del fin. ¿Cuánto va a durar el tiempo del fin? No lo sabemos, hasta que Cristo vuelva, pero bueno, hay que tener claro eso. Sí, de hecho ya termino con lo que dijo Albert de la cercanía, ¿no?, de los eventos. No suena tan relevante tal vez para nosotros, para nuestra salvación quizás, el entender la historia de hace 200 años, ¿no? Pero comprender el momento en el que estamos viviendo, que definitivamente se requiere ese background, creo que sí es muy importante, ¿no? Saber dónde estamos parados, por qué estamos aquí todavía,
qué necesitamos para que Jesús venga, eso es lo que tiene que hacernos mucho más sentido. Pues bueno, creo que con esto cerramos esta emisión. Ya perdí la cuenta del número de programa en el que vamos, pero no sé cómo se hayan sentido y espero que todos los que nos estén escuchando puedan ir aprendiendo un poquito más. Y más que eso, que se sientan como Juan y Jacobo, como los hijos del trueno, ¿no? Que se apropien de esa característica y que se sientan que cada día son un poquito más semejantes a Jesús. Amén. Pues bueno, nos vemos y esperamos a que nos acompañen la próxima semana para poder hablar de, si no me equivoco, es la parte de la purificación del santuario o el mensaje del primer ángel. Ahorita no lo tengo a la mano, pero no se lo pierdan. No se lo pierdan. Nos vemos. Nos vemos.